Hola, hola, hoy tenemos otro episodio de Con la Luz Prendida y este es de la sexta temporada y vamos a hablar, no sé cómo le vamos a poner de título porque tiene muchas aristas, pero ahí veremos, pero vamos a hablar de trastornos obsesivos compulsivos en la sexualidad. Hola, como vieron, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de trastornos obsesivos en la sexualidad. Vamos a ver como variantes y todo eso. Para eso traje el experto porque yo no sé del tema. Así que ya lo habían visto en el episodio 47. Es Alonso Madrigal. También lo etiquetamos con la... ¿Cómo se llama el perfil de Sensac Red? Sensac Red. Entonces ahí se los voy a dejar en la descripción. Pero bueno, hoy está también otra vez invitado porque el tema me parece súper interesante y no sé si quiere darle una introducción para las personas nuevas que nos escuchan. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Alonso Madrigal, soy psicólogo clínico y estoy acá para hablar un poco, que conversemos sobre el tema de TOC en la sexualidad, en resumen, porque hay distintos tipos de TOC que pueden afectar la sexualidad o relacionarse con el tema, pero en resumen es TOC o trastorno obsesivo compulsivo, para que de ahora en adelante cada vez que diga TOC, que la gente sepa que se refiere a trastorno obsesivo compulsivo. Ok, vamos a hablar del término en general, trastorno obsesivo compulsivo, independientemente, ¿verdad?, de sexualidad o no. ¿Qué es? Ok, un trastorno obsesivo compulsivo hace referencia a una problemática psicológica donde las personas suelen sentirse invadidas por ideas amenazantes, ideas desagradables, ideas molestas, pero muy molestas. Sí, o sea, no es una molestia ligera, sino que es una molestia grande, importante. Y la persona, para poder lidiar con ello, poder librarse o en su intento de librarse del malestar tan fuerte que eso genera, hace alguna acción. Pero eso lo alivia solo temporalmente, porque luego la idea un ratito después vuelve. Entonces la persona vuelve a repetir la acción. Entonces es ahí donde la acción se llama compulsión. Viene la obsesión y viene la compulsión para contrarrestarla. Me tranquilizo un ratito, vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, el ejemplo más clásico, el que mucha gente ha visto en televisión y en todo lado, es el de TOC de limpieza. Que es, digamos, se me ocurre que yo tenía esto así, se me ocurre que esto puede estar contaminado. Entonces yo hago así, empieza aquella ansiedad enorme, entonces salgo corriendo y me lavo. En principio, eso no debería ser ningún problema. Si usted cree que está contaminado, se lava y listo. El problema es que luego me siento otra vez aquí y digo, ¿y si no me lavé bien? La idea llega otra vez, entonces voy y me lavo otra vez. Y luego llega otra vez. Y si el jabón que usé no era suficientemente antibacterial, y cuando me doy cuenta, para algo como haber tocado esto, me lavé las manos perfectamente 30 veces. Incluso la gente se produce hasta laceraciones por tanto lavarse, o pueden lavarse las manos hasta 400 veces antes de que se haga el mediodía, por ejemplo. ¿Verdad? Una cuestión repetitiva. Así hay toque en muchísimas áreas, ¿verdad? Sí, porque digamos, yo me acuerdo contando experiencias. En el colegio yo tenía como cosillas que todo lo tenía que hacer par, el volumen tenía que ser un número par, que si me equivocaba en el cuaderno, entonces tenía que borrar y volver a escribir todo, cosillas así. Pero tal vez no era trastorno obsesivo compulsivo, tal vez un inicio, ¿verdad? Porque fijo era un inicio. ¿Cómo sabe uno que ya es un problema? Sí, generalmente, bueno, para un diagnóstico oficial, ¿verdad? Sí, tiene que hacerlo tiene que ser con un profesional. Pero para empezar a tener sospechas, la persona puede pensar en cosas como me está robando demasiado tiempo de vida esto, por ejemplo, porque alguna gente siente que eso les consume demasiado como la tiempo. gente que se devuelve a ver. Que se devuelve a ver si la puerta quedó bien cerrada. A cualquiera le puede pasar que tenga la duda, se devuelve un momento y ya, pero cuando usted se devuelve un montón de veces, otro criterio es cuando usted mismo siente que está cayendo en algo que ya no es razonable. Por ejemplo, el que se devuelve y dice, es que yo en el fondo sé que cerré, ¿por qué sigo insistiendo? Sí, la persona, yo sé que lo hice, ¿por qué sigo y sigo y sigo? El malestar, si el malestar que está sintiendo ya es importante y sostenido, porque usted puede tener un malestar un ratito, pero si es sostenido, repetitivo, importante, todos esos son criterios que te podrían sugerir que estás teniendo un TOC. De hecho, mucha gente con TOC se da cuenta que tiene un TOC aún antes de que los diagnostiquen, ¿verdad? Porque los patrones son bastante
fáciles de observar en la enorme mayoría de casos. Sí, yo me di cuenta por la película de Nicolas Cage, una que se le lava las manos un montón de veces. Creo que era de Nicolas Cage. Esa no la he visto, pero sí está la de Mejor Imposible de Jack Nicholson. Ay, sí, esa buenísima. Pero yo ahí me di cuenta y dije, voy a tener que empezar a parar porque ya se me está haciendo, o sea, yo me tenía que bajar a apagar la luz como 4 veces y yo, ¿por qué? Y hay una española buenísima también de Toc, se llama. Toc, algo así. Toc, es súper graciosa, pero ahí les da un indicio por si están sospechando si puede ser que tengan algo o no. Pero bueno, quitando el tema de solo en general, ahora vamos a hablar en la sexualidad, porque no sé si ustedes lo habían escuchado, pero yo no, y esto me parece súper interesante. Sí, en sexualidad podemos hablar de varias formas de TOC y eran los que en algún momento conversando con vos yo pensé en que podía introducir acá. No, TOC asociados a la sexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el TOC de homosexualidad que sean relativamente comunes. Lo digo por si hay gente observándome y de repente presenta estas situaciones, que sepa que no está solo, porque la gente se suele sentir muy sola, como que, ¿cómo voy a compartir esto? ¿Cómo lo voy a hablar? Yo no lo, ¿verdad? Está el TOC de homosexualidad, TOC de pedofilia, ya los voy a aclarar. O TOC de daño sexual o TOC de infidelidad. De daños, sí, de actos sexuales inapropiados sería, y TOC de infidelidad. Voy a ir especificando cada uno. Cada uno tiene que ver con que me invaden ideas en relación con el tema, aunque yo no quiera. Esto es muy importante en el TOC. Las ideas que la persona siente, la persona no se siente cómoda con ellas. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, en el TOC de homosexualidad, la persona le llegan ideas, por ejemplo, ¿y si algún día me vuelvo homosexual? ¿Y si será que yo pueda ser homosexual? ¿Y si será que algo pasa y me cambia la orientación sexual? ¿Y si será...? Pero la persona no es que sea un gay en el closet, ¿verdad? Esto es bien importante. No estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de otra cosa. Muchas sí, que de puedes estas... pensarlo como una fantasía, tal vez. Puede ser, pero ni siquiera eso muchas veces. Genera como culpa. Porque sí, simplemente la idea llega y llega y llega y llega. ¿Y cuál es la compulsión? Usted dirá, ok, la idea obsesiva llega, lo atormenta. ¿Cuál es la compulsión? La compulsión en muchos casos puede variar de acuerdo a cada persona. No quiero establecer una receta, pero en algunas suele ser como voy a empezar a observar hombres, digamos si yo soy hombre, a ver si me gustan, me quedo viéndolos, ya verifico, no, es que no me gustan, ya, a mí me gustan las mujeres. Un rato después la idea vuelve, y entonces de repente veo pornografía con solo hombres, o me masturbo pensando en un hombre para ver para comprobar si sí o no. Muchas de estas personas ni siquiera son homofóbicas, simplemente la cuestión llega y llega y llega y llega y llega, y la persona se siente atormentada con eso, ¿verdad? Qué vacilón, o sea, describirlo porque probablemente le pasa a mucha gente y no sepa qué es esto. Sí, es probable que haya más gente de la que uno cree por el tabú que hay en la sexualidad, a la gente le cuesta comentarlo, etcétera, ¿verdad? ¿Y puede pasar con cualquier orientación o generalmente es homosexualidad nada más? Digamos... no sé, digamos como los pansexuales, digamos como con transexuales o... Podría ser, no lo veo imposible, no conozco casos yo. No, la verdad, eso sí no los he conocido, pero no lo veo imposible, no veo por qué no. Ahora, el TOC de pedofilia, a ver, yo no quisiera que suene como que estoy poniendo una cosa a la par de otra, porque no, ¿verdad? No, nada más es que son tipos. Simplemente son tipos, ¿verdad? Porque aquí la pedofilia sí estamos hablando de un acto delictivo y considerado por ilegal, la gran mayoría antiético, etc. Pero es algo parecido y esto es muy, muy delicado. Porque las personas que presentan esto suelen sentir enormes cantidades de culpa, pero así, gigantescas. Porque la idea que suele llegar es, ¿y si algún día me gustan los niños? ¿Y si yo me podría volver pedófilo? ¿Podría ser que algún día se despierte un deseo así en mí? O sea, si se despertó, porque por ejemplo, tal vez un día me gustó un hombre y otro día me gustó una mujer y otro día se me ocurrió que hacer un trío. Las fantasías que suele tener la gente. Y en una persona con estas características toca, a veces la idea que cala es, ¿y si te llega a gustar un niño? Y esa cosa pero así, los atornilla de culpa, a pesar de que no están sintiendo nada. No sé si me voy a entender. Sí, claro. A todo esto, la persona no es pedófila, no le gustan los niños, no le interesa en absoluto involucrarse ni siquiera con un menor de edad, a veces adolescente, pero la idea invade y llega y llega y llega. Y entonces igual, las compulsiones pueden ser muchas.
Puede ser igual, desde que me voy a quedar viendo a un niño nada más para ver si siento algo. No, no siento nada. Vuelvo a ver a un adulto. Este adulto sí me gusta. Ve, yo vuelvo a comprobar que sí. A mí me gustan los adultos, pero la idea vuelve. Es una cuestión psicopatológica. O sea, estamos hablando de un trastorno psicológico. No, claro, y repetir eso en el cerebro, entiendo mucho lo de culpabilidad, porque es como, estoy enfermo. Exacto. Y la compulsión puede adquirir muchas formas. En algunos puede adquirir la connotación como espiritual. Entonces me hago una oración, por ejemplo, para Dios, por favor, líbrame de esto. Yo toca, taca, taca, taca. Y luego otra vez, Dios, toca, taca. Entonces es una oración que surge desde la compulsión, no desde un acto exactamente de ese espacio espiritual, de paz, tranquilo, que alguna gente tiene. No nace de ahí. Nace de una cuestión de desesperación, ¿verdad? Lo mismo, yo creo que ya la gente va entendiendo el TOC de infidelidad o el TOC de impulsos sexuales inapropiados. Inapropiados no digo para mí, sino para la persona. Sí, que para ellos suele... O a veces para una sociedad en general, ¿verdad? Por ejemplo, yo como mucha gente consideraría inapropiado empezar a exhibirme mis genitales ahí en media calle. Pero si tengo ese TOC, de repente dice, ¿y si algún día a mí me da ese ramalazo? ¿Y si algún día a mí me da esa loquera? Parece absurdo y a uno le da risa, a la persona lo atormenta. La idea llega. Y de repente oye una noticia de un chavalo que en un bus se iba masturbando, ese tipo de cosas que a veces pasan. Entonces él dice, mira, y si le pasó a él, ¿por qué no me podría pasar a mí? Si él tiene fallos cerebrales, cognitivos, ¿por qué no podría yo de repente tener uno y que me produzca? Y la idea llega y algún tipo de compulsión, que vuelvo a lo mismo, no puedo yo garantizar cuál, sino que cada persona, o a veces pasan de una compulsión a otra. Son actos para contrarrestar, como por ejemplo, algunos como que anticipan, como bueno, entonces voy a andar ropa muy ajustada de manera que yo no pueda hacer algo así, taca. Qué sé yo, ahí la creatividad es enorme y viven en eso. Sí, un montón de cosas pueden... Sí, las compulsiones pueden ser muchas. O me empiezo a alejar de lugares donde creo que eventualmente podría pasar eso. Sí, ahí empiezan los actos compulsivos. En esos casos serían evitativos, también se llaman. Genera mucha ansiedad, me parece, ¿no? Sí, es absolutamente ansioso. Sí, esto está absolutamente en el espectro de lo ansioso. No tanto de lo depresivo, aunque muchas personas después de un tiempo de pasar viviendo así, claramente puede evolucionar a una depresión, porque te desgastas mucho, es mucha energía, mucho malestar, mucha culpa, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo sí puede evolucionar a una depresión. No que se transforme, sino que empiecen a coexistir, ¿verdad? El TOC sigue y empieza a coexistir. Claro, porque le trae malestar a la persona. Exactamente. Y porque lo priva a veces de relaciones sociales, dependiendo de cómo se manifiesta el TOC, se termina alejando de las personas valiosas en su vida y eso claramente te termina pasando la factura emocional. Y el TOC de infidelidad es algo parecido, es una persona que no quiere romper los acuerdos que tiene con su pareja, no quiere. O sea, ya, yo hice acuerdos con mi pareja y ya, los pienso respetar, pero empieza la idea una y otra vez, y si algún día me gusta otra, y si taca, y si lo hago, y si no me aguanto, y la idea llega, que esa, y vos sabes que esa inquietud la podría tener cualquiera. Sí, yo podría tener la inquietud, y si de repente me gusta, pero ya lo olvido rápido y continúo con mi vida. Pero la persona le llega y lo amedrenta la culpa, etc. ¿Sí? ¿Y por qué se suele dar esto? O sea, Mira, el por qué es como un poco difícil de establecer. Hay teorías en general, algunas, digamos, las neuropsicológicas, atribuyen que hay posibles variables bioquímicas, genéticas, que pueden influir. No es determinio absoluto, ¿sí? No es como que usted automáticamente nació con eso porque papá, no es tan así, ¿verdad? Pero que podría influir, como predisponer a que a que tal vez yo lo desarrolle y vos no, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay factores a lo largo de la crianza, sobre todo crianzas muy orientadas al perfeccionismo, al control, a la culpa, ¿sí? Porque si lo ves bien, tiene que ver con perfeccionismo, esto de estarse aseando continuamente para tener un resultado absolutamente perfecto, porque o 100 o nada, un 99 ya no me quedo tranquilo, ¿verdad? Las crianzas muy orientadas al perfeccionismo, al control, ¿verdad? Son las que a veces
podrían facilitar eso. Se puede confundir también como sobrepensar, un overthinking, como le diga. Sí, a ver, el overthinking o la rumiación, le llamamos en psicología también, no es solo del TOC, pero sí puede estar en el TOC. Y de hecho, la compulsión, en algunos casos de TOC, por ejemplo, estos que te dije, muchas veces la compulsión no es observable para los demás, sino que ocurre aquí adentro a partir de sobrepensar. O sea, sí, va es como así. ligado. Digamos, es que la compulsión en TOC de limpieza usted la ve. Si usted es la hermana del paciente TOC, usted lo ve a él lavándose las manos una y otra vez. Pero si su hermano más bien es un paciente TOC de pedofilia, etcétera, usted puede ser que ni siquiera lo detecte porque él tiene la culpa, tiene la idea y la compulsión él la hace aquí adentro, tacatá, y entonces él se tranquiliza y luego vuelve. Lo más que notas es como que tal vez a veces él se abstrae un poco, se aleja, pero sí, no es visible. No es visible. ¿Y qué impacto tiene esto en una persona que no lo trabaje, pues? Generalmente puede ser progresivo, a veces por circunstancias de la vida tiende a bajar por ratos, como por épocas, ¿verdad? Pero sí, digamos, varios impactos, como el primero que te dije, puede evolucionar en algunos casos, no quiero asegurar, en depresión, ¿verdad? Por todo lo que acarrea, sobre todo cuando acarrea alejamiento de personas significativas, o dejar de hacer actividades que para la persona eran valiosas o importantes, ¿verdad? También puede acarrear a veces alejarse de lugares que pueden ser importantes o de situaciones, ciertos trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos lugares de estudio, ciertas dinámicas que eventualmente podían ser importantes. Ok. Supongo que usted ha trabajado estos casos. ¿Cuál ha sido como el más común? Sí, sí, efectivamente los he trabajado y mucho, muchísimo. De los de sexualidad, ¿te refieres? Sí. Bueno, y también del otro, para chismear. Ok. Sí, digamos en el otro es bastante común estos toques de limpieza, toques de orden, ¿verdad? Y orden de que esto tiene que quedar así, esto tiene que quedar así, y esto tiene que quedar así, y donde usted me le hace así, yo... y entonces... Cualquiera puede tener eso, porque eso sí quiero aclararlo, que de repente uno tenga cositas de eso, no te convierte en un paciente TOC. Es que la persona TOC puede invertir horas realmente. Sí, para que ya sea una psicopatología. Todo, exacto. Y que todo por colores y todo por horas se le van. Y la persona es capaz de perder compromisos y perder cosas si la casa no queda. Afecta ya su vida. Sí, afecta su vida personal, ¿verdad? El hecho de que a mí me guste ordenar las cosas así, no necesariamente es algo, ¿verdad? Digamos, estos toques de orden o toques de limpieza son bastante comunes. En sexualidad, el que yo más me he encontrado es el toque de homosexualidad, ¿sí? También me he encontrado el de infidelidad. ¿Ese lo mencioné? Ah, bueno, sí lo mencioné. El de infidelidad, ¿verdad? De que si hago y si hago y si le doy vuelta y si ta. Y entonces en esa rumia, en ese overthinking, como lo llamaste, incluso generan escenarios y a veces hasta se sienten culpables por lo que pensaron, porque de repente me imagino escenarios para ver si yo le daría vuelta a pero de ahí en esa fantaseadera de repente me excito, por supuesto. Entonces donde me excito puedo generar más culpa, ¿ves? Entonces viene como que a confirmar que sí, a desconfirmar. Hay una necesidad de confirmar y desconfirmar todo, así hasta puntos realmente Qué grandes. curioso, ¿cómo hace? Porque supongo que no es el motivo de consulta, sino que sale en la conversación, o si llega como... No, a veces sí llegan con el motivo de consulta así directo, generalmente llegan con mucha pena. Creo que el que más pena, el que más pena provoca es el TOC relacionado con pedofilia, que vuelvo a lo mismo, no es TOC pedófilo porque suena como que la persona sea, no, es un TOC de tema relacionado con pedofilia o con abuso sexual. A veces no es hacia niños, a veces es hacia adultos, como, ¿y si algún día yo me vuelvo abusador sexual? ¿Será que algún día yo violaría a alguien? ¿Sería que Y empieza la cosa, taca, ¿verdad? Pero la persona se consume en culpa, ¿sí? La persona se siente tremendamente mal. Y si el terapeuta no conoce estas cosas, se confunde y cree que es que, está teniendo algún impulso que lo reprime y desea hacerlo realidad. No, en absoluto, no quiere hacerlo realidad. Más bien, está preocupado. Ese es su sufrimiento, la posibilidad así minúscula, 1 en 10 millones, de que se pueda volver realidad. Ese es su gran sufrimiento. Más bien. ¿Y cómo se acompaña en estos casos? El tratamiento, no sé cómo. Existen tratamientos muy efectivos basados en evidencia, o sea que
están bastante respaldados por la investigación científica y dan resultados desde buenos y en algunos casos, yo puedo decir, geniales, ¿verdad? Siempre y cuando la persona se ajuste al tratamiento, ¿verdad? Esto es una de las grandes ventajas que he visto en mi experiencia. La mayoría de pacientes TOC, cuando ya se deciden, suelen apegarse mucho al tratamiento. Probablemente es por sus características de orden, de control, de precisión. Eso juega bien a favor a la hora de apegarse al tratamiento, que uno le dice, ok, tiene que hacer esto Y 5 veces por semanas, 20 minutos o 30 minutos. Él lo hace así como se le pide, ¿verdad? Es una ventaja enorme en terapia porque algunos no hacen las tareas. Exactamente, y eso suele incidir en contra de la terapia porque la persona no avanza porque no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Hay un tratamiento que se llama terapia de exposición con prevención de respuestas. Yo sé que suena un término un poco largo y que para quien no conozca esto no le suena de como que a nada, ¿verdad? Pero bueno, para quienes hayan oído de terapias de exposición, que son las que se usan para fobias y para otras, anda por esa línea, ¿verdad? Y donde se le ayuda a la persona a prevenir la compulsión, no la idea, porque yo no le puedo sacar la idea, pero sí trabajamos en que no efectúe la compulsión y suele tener el resultado a medio o largo plazo de que la misma idea empieza a bajar. Empieza cada vez, llega menos. O sea, al inicio sigue llegando, pero como que importa menos y como que ya no determina la vida de la persona. Y con el tiempo suele bajar la intensidad y la frecuencia de las ideas. ¿Y cómo se hace? Eso, para sintetizarlo, sí, aquí, sintetizarlo aquí es difícil, pero bueno, brevemente lo puedo decir. Por ejemplo, en una fobia, primero ocupo darte el ejemplo con una fobia. Exacto, si vos tenés fobia a las arañas y esto es una araña, digamos de plástico, entonces yo te voy exponiendo a la araña, digamos a una chiquitita, y usted va a sentir todo el malestar, pero se queda sin huir, sin evitar, hasta que el malestar baje, porque el malestar no se te va a quedar ahí los próximos 30 años, ¿no? Si usted se queda observándola y ve que no pasa nada, entonces el malestar baja. Entonces ya te la puedo ir acercando. Esto sucede a lo largo de varias sesiones. Sí, obvio, la primera lo mata. No es en una. Se la acerca y se murió. Y hay principios de progresividad, ¿verdad? No es que voy a empezar con una cosa súper amenazante, sino que empiezo con lo más pequeño. Vos vas bajando, se va disminuyendo el miedo que sentís, hasta que en algún momento ya puedes tocar la araña de plástico, incluso una grande, digamos, etc. Es un principio similar, pero con los estímulos, por ejemplo, en el TOC de limpieza, yo te podría llenar a vos de miel, digamos, si suponiendo que estar pegajosa con miel, vuelvo a lo mismo, no hay una receta absoluta. Exacto, según el caso. Según el caso, digamos que vos sos un caso que te dificulta estar pegajosa y cosas así, te lleno de miel y un poquito de tierra de macetas y un poquito de tacata, y que te quedes con eso sin lavarte las manos. Entonces vos entonces hay que ayudarle, hay que darle una serie de instrucciones donde la persona sienta y el malestar poco a poco va cediendo solo. Sobre todo al ir notando también que no hay nada peligroso, ¿verdad? Eso es parte de lo que no se pasa trabaja, nada. Que no va a pasar nada, ¿verdad? No, al final no te pasa nada, baja. Y entonces cada vez podemos ir haciendo ese estímulo mayor hasta que logramos avanzar. Esto muy en síntesis. Entonces, con situaciones como el TOC de homosexualidad y ese tipo de cosas, usted dirá, bueno, ¿y ahí qué se hace? ¿Cuál sería el estímulo? Generalmente es exponerlos a que llegue la idea, pero sin compulsionar. Tal vez la compulsión era rezar, o tal vez la compulsión era ponerme a ver fotos de hombres para verificar si me gustan, de hombres, no sé, de revista, guapos, o actores, me pongo en Instagram, a ver, entonces quédese con la idea, pero no piense de más. Pero no haga lo que normalmente hace. Cuando la compulsión es interna, es más difícil verificar, porque yo no usted puedo no sabe verificar. Qué está viendo. Ajá. Yo tengo que confiar en lo que la persona me va diciendo. Pero igual se puede lograr. Uno desarrolla sistemas donde coloque a la persona que sostenga la idea en vez de huirle, que sienta las emociones asociadas en vez de bloquearlas y en vez de compulsionar. Entonces la persona siente el malestar, pero se va dando cuenta que no hay ningún peligro, ¿verdad?
La persona es que suele estar demasiado fusionada a sus pensamientos y entonces como que les da una importancia extrema. De algún modo tiene que ver, para decirlo en palabras un poco más simples, hay que ir bajándole la importancia que le damos a esos pensamientos. Sí, es Ok. como, son solo pensamientos. Y les No, pueden no dar son como, la realidad. ajá, y les pueden dar como ataques de pánico, cosas así, o normalmente es Normalmente no. como la En ansiedad ahí, el, en el tratamiento, ajá. Sí, en pues el que pensé tratamiento. como, o en general, digamos, porque no lo veo como, Ah, digamos, tal vez bueno, el sí, toque, el ya. otro es como Sí. ve una araña y se murió, digamos. Ujú. Este tal vez no, Sí, pero igual el de la araña, uno no empezaría con la arañota gigante, que horrible, sí, obvio. sino que empezaríamos con una Ujú, chiquitita, digamos. No, se hace una escala, sí, una escala, una jerarquía de cuáles son los estímulos menos temerosos a los más. ujú, Entonces empezamos con los menos. ujú, Dije una chiquitita imaginándome que para él una chiquitita, porque eso es ujú. de acuerdo a cada persona. Sí, se va Entonces adaptando. Ujú, empezamos con la jerarquía, con el ítem de menor valor en la jerarquía, no con el más alto. ujú. Ahora, entonces, en el consultorio es poco probable que pase así como que le dé un ataque de pánico Sí, no, porque porque ustedes son los uno no empieza, profesionales. no, y uno no empieza con lo más amenazante, Ujú, empieza con y hay todo un proceso de preparación, etcétera. ujú. Yo esto lo explico para que la gente entienda, pero sí es importante que si alguien ya tiene un TOC, diagnosticado un TOC así de verdad, es poco probable que pueda él solo. Sí, probablemente necesita tratamiento. Claro. Ujú. Cuando uno tiene características, como mencionaste al inicio, como que ay, tal vez sí pueda solo un poco, pero cuando ya Sí, es sí, no, un pues. TOC Ujú, clínico, ya es. ujú. eh, Sí, y porque yo digo que, bueno, en términos de ujú, psicología hay rasgos. Usted puede tener ujú, rasgos de cierta patología, pero no ujú, necesariamente es un. claro, Por eso hay que ir a terapia, para ujú, saber qué tanto es un rasgo o si es claro, claro. patológico. Y en cuanto a si tienen algo como ataques de pánico, sí he tenido pacientes TOC que cuando están ya más abrumados, así que nunca, ¿verdad? eh, sí pueden tener algo parecido a un ataque de pánico, digamos. Si uno saca las definiciones clínicas de lo que es un ataque de pánico, tal vez no es exactamente lo mismo, Ujú. pero sí tienen algo parecido, donde la persona siente como que ya no soporto tanto malestar, ese tipo Ujú. de cosas. Ok. Ujú, ujú. Tengo dos preguntas que me hicieron ayer que Claro. se las voy a hacer. Ujú, Ok. La primera es que yo puse el tema que era toque en la sexualidad, entonces tal vez, de verdad, como yo cuando me dieron el tema no tenía idea qué ujú. llevaba, entonces tal vez la pregunta aplique o no, pero la voy a hacer. Ok. Tengo una amiga que tiene sexo con gente nueva como cada 15 días buscando el amor real. ¿Esto aplicaría? A ver, con solo esa información no lo puedo determinar. Ujú. Con solo eso no. Puede ser que alguien desarrolle como compulsión estar metiéndose con personas una y otra vez y que el acto en esa persona sea más por compulsión para aliviar algún tipo de malestar. ¿Ves el ciclo, verdad? Ujú. Y no tanto por deseo, porque es que yo Ujú. no puedo juzgarlo de antemano. O sea, si Ujú. alguien de repente Sí, lo quiere tener sexo muy seguido, de cosa de él. ¿Quién soy yo para determinar cuánto es ujú, muy seguido o poco seguido? Eso es lo ujú. bueno, eso es lo malo. Yo no Exacto. sé. Ujú. Si no, en psicología no nos fijamos tanto en lo que se hace, sino en el por qué se hace y el para qué se hace. Ujú. Y si afecta o no. Ujú. Si hay una mujer que me dice a mí es que yo lo hago porque yo siento alguna forma de malestar que llega, alguna idea, ¿verdad? Que se torna Ujú. obsesiva y llega. Y la forma de compensar es ir a encamarme con el primero ahí que se ponga. Y voy y lo hago. Y eso Ahí ya entiendo. me alivia Ujú. unos días y luego vuelve el malestar y vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo. Ujú. Entonces ahí sí podría ser un acto compulsivo, pero como le digo, con esa cantidad de información no se puede No determinar. se puede. Ujú, ujú, Ok, y la otra es recomendaciones para quienes ujú. tenemos fobia a los gérmenes y bacterias, por favor. Sí, la fobia a los gérmenes, pues fácilmente se puede convertir en un TOC, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Sí, me Habría que imagino que en ver, sexualidad también, porque ya aplica el, ¿verdad? sí, habría que ver cómo lo maneja la persona, ¿verdad? Ujú. No necesariamente, pero bueno, Ujú. vamos a partir de esto. Eh, cuando ya la fobia es clínica, la recomendación es tratamiento, ¿verdad? Primordialmente terapias de exposición, ¿verdad? La Ujú. persona tiene que ir haciendo ciertos cambios, tanto cognitivos como a nivel de acción, que le permitan
ir avanzando. Por ahorita, así, sin terapia, ¿qué recomendación le puedo dar a una persona? Trate de empezar a hacer aquellas cosas que le dan temor, pero que la persona sabe que no hay riesgo. No sé si me doy a entender. Tal vez me da temor tocar esto por gérmenes. Pero yo sé que en el fondo yo sé que no me va a pasar nada por hacer esto. Yo sé que las probabilidades de que a mí me dé algo en la mano por haber hecho esto son bajísimas. Entonces hágalo. Empiece a hacer un poquito aquellas cosas que usted sabe que a usted le generan malestar, porque que gérmenes, que bacterias, que eso, pero que usted sabe que el riesgo, que las posibilidades son realmente muy bajas, o incluso a veces usted sabe que del todo no está pasando nada. Entonces es empezar a efectuarlas, que no decida tanto el miedo, sino que decida más, ¿verdad? La acción. Okay. Eso sería como, en principio sí muy general, porque ya para poder especificarlo habría que valorar pues cada caso, pero sí puede ir haciendo eso, ¿verdad? Y a las personas que tengan TOC de sexualidad, sobre todo esto, porque para la gente se torna muy tabú el asunto, ¿verdad? Llegar y decir esas cosas, que acudan donde algún profesional que esté sensibilizado con el tema, que esté preparado para el caso, que una vida de más calidad es posible, ¿verdad? Sí se puede, no hablo de resultados perfectos, pero sí una mejoría notable en la calidad de vida, sí se puede. Okay, otra pregunta. Ajá. Si una persona necesita limpiarse apenas termina el sexo porque no tolera la sensación de los fluidos en el cuerpo, no porque le den asco, sino por la sensación, ¿eso entra dentro del TOC o es simplemente una preferencia sensorial? Ok. Sí, son dos, ¿verdad? Depende, vuelvo a lo mismo. Es difícil con esa cantidad de información decir que sí o que no. Si la persona necesita limpiarse, se limpia una vez y listo, y no ocasiona mayor problema en su vida cotidiana, ni en su sexualidad, ni con su pareja, ni culpa, ni nada, posiblemente no sea un TOC. Ahora, si la necesidad de limpiarse llega a puntos compulsivos y la persona se siente sucia y entonces dura bañándose 4, 5, hasta 6 veces más de lo que normalmente dura bañándose, y luego empieza a evitar la sexualidad porque es que tengo que enfrentarme a esa situación, ¿ves? Donde empiezan las conductas evitativas. La próxima que mi pareja me pide, yo, ay, sí, pero hagamos solo cierta parte, donde no nos nada, ¿verdad? Ahí sí podríamos hablar de un TOC o de alguna otra situación, no necesariamente un TOC, pero sí de alguna otra situación que claramente te está afectando. Puede ser a veces nada más una preferencia sensorial, como lo denominaron, si no acarrea ninguna consecuencia. Cuando ya empieza a acarrear consecuencias es cuando empezamos a sospechar de que haya alguna de las llamadas psicopatologías. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cuánto del control que buscamos en el sexo, como orden, limpieza, tiempos, posiciones, tiene que ver con ansiedad y cuánto con una forma legítima de sentirnos seguros y disfrutar más? Importante pregunta. Una cosa es cuando usted hace algunas acciones de prevención, de seguridad, etcétera, las necesarias. Voy a remitirme al ejemplo otra vez del TOC de limpieza. Cuando usted me dice, es que yo me lavo las manos después de ir al baño, antes de comer, o después de haber tocado algo, eventualmente como sacar la basura, está bien, son acciones para su seguridad. Uno de los criterios cualitativos que utilizamos es cuando usted se las lava a pesar de que no pasó nada. Sí. No has hecho nada, ni fuiste al baño, ni vas a comer, ni acabas de tocar, y aún así vas y te las lavas. Sí. No sé si me estoy dando a entender en el momento en que cuando las acciones están más impulsadas ya por un miedo, y en muchos casos el miedo obedece más a lo que imaginamos que a la realidad. Sí, no sé si me doy a entender. La ansiedad se caracteriza muchas veces porque nos imaginamos escenarios que no están pasando, no están sucediendo, pero yo empiezo a actuar en función de ellos, como si sí estuvieran pasando, como si sí estuvieran sucediendo, como si fuesen reales. Entonces,
Eso, pues hay que determinarlo con cada cosa. Pero, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, me diga, es que uso condón, está bien, está bien. Es que me bañé, pues está bien. Es que la limpieza de la cama donde voy a estar con mi pareja, está bien. Ahora, si ya usted me dice, necesito esterilizar y necesito esto y necesito lo otro y necesito aquí y allá y allá. Sí, cuando la situación acarrea peligros que no existen. Esta es una buena forma de determinar cuándo la ansiedad es o no es patológica. Y es cuando no hay amenazas reales, activas. ¿Sí? Si en este momento vos y yo que estamos hablando acá, vemos allá en la esquina unas llamas que empiezan a surgir, nos llenamos de ansiedad, miedo y podemos escapar y la ventana, las puertas se bloqueó por el incendio, salimos por una ventana y aunque me duele la cadera, en ese momento se me quitó el dolor. Esa ansiedad, ese miedo es positivo porque te ayudó a salvar tu vida. Pero qué diferencia sería si nada más te imaginas las llamas y estás aquí muerta de miedo solo porque te las estás imaginando, ¿ves? Ese es el uno de los criterios cualitativos que tenemos que aprender a diferenciar. Ok, creo que está bien respondida la pregunta. Yo le iba a preguntar al final lo del consejo, pero ya como que lo dio, ¿verdad? En las recomendaciones. Pero bueno, voy a cambiarlo. Como, ¿qué consejo le daría a alguien si le da vergüenza hablar de esto? O sea, para ir a acudir a terapia. Sí, hacerlo a pesar de la vergüenza. Es eso. Es como muy difícil hacerlo y no sentir pena. O sea, si la persona está pensando en, bueno, voy cuando no me dé pena, entonces probablemente no vaya nunca. Porque yo sé que las situaciones son bien incómodas, pero un profesional sensible pues va a escucharle sin juzgamientos, ¿verdad? Entonces eso sería, empezar a hacerlo a pesar de eso. Es muy poco probable porque ahora vivimos en la cultura en que todo el mundo se quiere autoterapiar con Google y eso. Y esas cosas que dan mucha vergüenza, la gente busca. Es poco probable que se llegue muy lejos. Sí, o sea, de repente usted encuentra algún dato interesante en la literatura, pero es poco probable que la gente llegue lejos así. Por eso, para eso vayan con profesionales, los van a guiar, no los van a juzgar, y si los juzgan, entonces hay un colegio que los puede castigar. Exacto. Entonces, Dino, yo creo que abarcamos, ¿verdad? El tema, no sé si falta. Cualquier cosa, si tienen preguntas, yo voy a poner en la descripción del episodio, ¿verdad? Las redes sociales para que lo contacten, y pues si quieren también tratar el tema, súper recomendado. Solo recordarles que este episodio es patrocinado por Fantasy Rooms. Tenemos un link, ¿verdad? Con un formulario que si lo llenan, les da un código que pueden canjear por un juguete sexual en cualquiera de las sedes. Tenemos el juego de Con la Luz Prendida, todavía nos quedan algunos, ¿verdad? Entonces, si lo quieren solicitar, está en nuestra página web de www.conlaluzprendida.com. Y pues eso sería el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo y gracias por acompañarnos. Gracias a vos por recibirme una vez más. Pura vida, chao. Chao.